Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día y vamos a nuestra redacción. Dice la pregunta: Pastor, tengo una inquietud sobre la diferencia entre ser sellado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Según las Escrituras, hay una diferencia clara entre estas dos experiencias. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo al creer en el Evangelio. Pero Hechos 2 se habla del bautismo del Espíritu Santo con evidencias de lenguas. Pregunta: ¿ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo? Mi nombre es Manuel Alejandro de Villahermosa, Tabasco. Muy bien, estimado Manuel, te agradezco a la pregunta que nos haces. El tema de ser sellados o ser sellado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es vital para entender cómo obra el Espíritu en la vida del creyente. Ambas experiencias son totalmente bíblicas, pero tienen propósitos y tienen significados diferentes. Por ello, es importante que como cristianos comprendamos estas diferencias para vivir una vida llena de poder y propósito en Cristo. Y te voy a dar una respuesta en tres partes. La primera parte: ser sellado con el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que ser sellados con el Espíritu Santo es una experiencia que ocurre en el momento de la salvación, en el momento en el que uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Efesios 1:13, el apóstol Pablo escribe y nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es una marca divina de propiedad. Cuando creemos en Jesús, cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Este sello te está indicando que perteneces a Dios y te garantiza tu salvación. Es una obra soberana de Dios, es un acto de seguridad eterna. En otras palabras, el Espíritu Santo es el garante de nuestra herencia espiritual hasta que alcancemos nuestra redención completa en Cristo, como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, ese sello es una marca que confirma que somos hijos de Dios, en el caso de las mujeres, hijas de Dios, y no es algo que busquemos, sino es algo que Dios da en el momento en el que la persona cree y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree en ese maravilloso sacrificio único, suficiente en el Calvario. Y la segunda respuesta: ser llenos del Espíritu Santo. Mientras que ser sellado por el Espíritu Santo es una experiencia de inicio en la vida cristiana, ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia continua y repetida. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos relata el evento de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas, lo que mostró la presencia poderosa del Espíritu en ellos. Pero en Efesios 5:18, Pablo nos instruye y nos motiva y nos exhorta y nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí podemos ver, observar, que ser llenos del Espíritu Santo
es un mandato continuo. No es un evento único como el ser sellados. Esto significa que como creyentes debemos buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo para ser guiados, para ser fortalecidos y vivir en santidad. Ser llenos del Espíritu Santo implica rendición, disponibilidad a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Mientras que el sello del Espíritu es un acto de seguridad único, la llenura del Espíritu Santo se trata de una rendición diaria, continuada, continua, cotidiana a su voluntad. Es posible que un creyente que haya sido sellado, pero no necesariamente esté lleno del Espíritu en su caminar diario y por lo tanto no vive en la sumisión del Señor. Es decir, hay creyentes que son hijos, que fueron sellados en el momento de recibir a Jesús y que no están llenos del Espíritu Santo. Es decir, los llamados carnales. Que la diferencia de un mundano, de un no creyente, es de que fueron sellados con el Espíritu Santo, pero sus estilos de vida son iguales o semejantes. Ahora te quiero hablar del bautismo del Espíritu Santo con evidencias en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, como se describe en el libro de los Hechos 2, otra vez menciono Hechos 2, y en otros pasajes del Nuevo Testamento, que son varios, se refiere a un empoderamiento especial para ser testigos y llevar a cabo el ministerio del Evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, esperen en Jerusalén, van a recibir poder y van a ser llenos del Espíritu Santo. En muchos casos, el bautismo del Espíritu Santo fue acompañado de la evidencia de hablar en otras lenguas, como sucedió en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y en otras experiencias, como la que nos marca Hechos capítulo 10, del 44 al 46, donde Cornelio y su familia fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. El otro caso muy significativo, importante, que remarca la diferencia total, es en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del 1 al 6 y 7, donde los discípulos de Juan van llevando el mensaje de Juan, se topan con Pablo. Pablo les dice, oigan, ¿en quién fueron bautizados? Y ellos contestan, en el bautismo de Juan. ¿Cómo? Entonces Pablo les empieza a predicar. Reciben a Jesús, son sellados ahí. Luego van a las aguas y son bautizados en aguas. Y luego impuso las manos Pablo, empezaron a hablar en otras lenguas, fueron bautizados con evidencias en otras lenguas y empezaron a profetizar. Una de las manifestaciones, de las 9 manifestaciones de los dones espirituales, la profecía. Entonces, ahí está clarísimo, marcado. No obstante, no todos los creyentes que son bautizados en el Espíritu van a experimentar hablar lenguas inmediatamente, como le sucedió a los discípulos de Juan en Hechos 19. El Espíritu va a hacer que las personas hablen en lenguas, pero la razón del bautismo del Espíritu Santo tiene el propósito de empoderar al creyente para el ministerio, para su misión. El hablar en otras lenguas es una manifestación del Espíritu Santo para una edificación personal y para la edificación misma de la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 14:4. Entonces, podemos decir que el hablar en otras lenguas es una de las muchas evidencias, no es la única. El propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es capacitar, habilitar al creyente para que sea un testigo efectivo de Cristo para entregar el mensaje. A manera de conclusión, ser sellados con el Espíritu Santo
ocurre en el momento de la salvación. Es un acto permanente que garantiza nuestra vida, nuestra salvación. Es un sello único que confirma que somos propiedad de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia continua, repetida, que fortalece nuestra vida cristiana y nos permite vivir en el poder, en la voluntad de Dios. Y debemos buscar todos los días ser llenos del Espíritu Santo constantemente para tener una vida espiritual vibrante a través de la lectura, a través de la oración, a través de la práctica de la lectura, a través de buenas obras, a través de la participar de la cena del Señor. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo con evidencias en otras lenguas es un empoderamiento especial para el ministerio, para ser testigos de Cristo en el mundo. No todos los creyentes necesariamente van a experimentar el mismo don, pero el poder del Espíritu está disponible para todos. Ahí está mi respuesta. Y por último, mi exhortación: como creyentes, debemos vivir buscando la llenura diaria del Espíritu Santo. No nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo, rindiendo nuestras vidas a Dios, permitiendo que Él nos guíe y nos use para su gloria. Por eso debemos recordar que el Espíritu Santo no es una garantía de salvación solamente, sino es una fuente constante de poder y de dirección. Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pues esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información. Bendiciones.